en este día importante donde nos toca hacer un resumen de todo lo que se trabajó en el año, pero en particular con un énfasis en lo que a nosotros nos tocó hacer y nos tocó trabajar desde el 15 de agosto. Ese es el énfasis que le queremos dar y queremos proyectar también a partir de este informe y esta rendición de cuentas el escenario del espacio de lo que va a venir, de lo que vamos a trabajar, de cómo vamos a trabajar en el año 2024, ¿verdad? Entonces, agradecer mucho la presencia de ustedes, gracias a todos los que nos siguen, nos están escuchando, nos están viendo. Y antes de arrancar, voy a poner un poco una idea filosófica general, como me gusta hacer. Y yo pienso que la educación y en educación en los últimos años hemos discutido muchos temas muy importantes. Discutimos infraestructura, discutimos alimentos, discutimos kit, y no es que esté mal, eso es central. Pero si yo tengo una escuela hermosa, moderna y equipada, y adentro de la escuela no tengo maestros que puedan producir eficazmente el proceso de aprendizaje, estamos errando. Entonces, desde que llegamos, una de las labores invisibles más importantes es poner de nuevo en la agenda pública el centro de la discusión pedagógica. Necesitamos entender que en educación lo pedagógico es central. La pedagogía es fundamental. Por eso hablar del programa lectoescritor, de comprensión lectora y oralidad ñeeril es uno de los puntos centrales. Esta idea de poner a la pedagogía en el centro nos va a traer la dinámica de gestión que queremos tener. Después hay cosas muy importantes en la gestión. Tenemos que mejorar la calidad de la gestión, por supuesto, y lo estamos haciendo, y vamos a ir comentando estos motivos por los cuales decimos que lo estamos haciendo. Hay que mejorar la formación y la capacitación. Vamos a realizar algo paradigmático en la formación de los maestros y de los profesores. Entonces, todo el salto que se va a dar poniendo énfasis en la pedagogía. Y esto quiero que nos quede muy claro a todos, de manera que todo el eje de nuestra discusión, todo el eje de nuestro trabajo, todo el eje de nuestros acuerdos tiene que tener como base la pedagogía. Tener la pedagogía como centro y como luz inspiradora de nuestras discusiones. Cuando nos encontramos con los estudiantes en las mesas técnicas, cuando nos encontramos con los padres en las mesas técnicas, la luz de la discusión tiene que ser cómo vamos a mejorar los aprendizajes, cómo vamos a mejorar la calidad de los aprendizajes y cómo vamos a lograr esta meta tan importante para los paraguayos y las paraguayas, comprender lo que leemos. No es menor que 7 de cada 10 tengan dificultades serias en la comprensión lectora. Eso produce retrasos en el progreso social, no solamente, como piensan algunos, en el desarrollo para ser profesionales, produce retraso en los acuerdos, en la convivencia, en la gestión democrática. Porque si no comprendemos lo que leemos, no comprendemos lo que escuchamos, si no comprendemos lo que escuchamos, es difícil que nos podamos poner de acuerdo. Entonces es central. Y aquí quiero brevemente decirles que este programa del fomento a la lectura y nuestro programa ñeeril, con tutorías, con materiales educativos, con la adquisición de cuadernillos y la distribución de estos cuadernillos en los kits, es uno de los puntos centrales de nuestro trabajo en este año y en el año que viene. Porque un alumno que comprende puede desarrollar sociales, puede desarrollar ciencias naturales, puede desarrollar cualquier actividad, pero un alumno que no comprende lo que lee va a tener dificultades en todas las otras áreas. Por eso nos parece central el desarrollo de este programa ñeeril, y le voy a dejar un ratito con la viceministra María Gloria Pereira para que ella brevemente nos haga un paso rápido por lo que significa este programa ñeeril, también desde un punto muy interesante. Los paraguayos, en un porcentaje grande, primero hablamos guaraní, después el español. Entonces el español es una segunda lengua que tiene que ser enseñada como tal. Y este es uno de los puntos centrales por los cuales
en vez de ser bilingües, somos nilingües, ni español ni guaraní. Entonces, tenemos que entender cómo funcionamos, cómo educar en comunidades en donde los paraguayos empezamos nuestra vida a hablar en guaraní, porque el idioma no es la palabra nomás, sino lo que la palabra representa en la mente, en la capacidad de pensar del ser humano. Entonces, desde ahí tenemos que hacer la enseñanza del español para que sea un español mucho más efectivo. Entonces, un breve repaso por estas líneas. Le dejo a María Gloria que nos ayude. Maite. Recordar un poco el nombre, el significado que le quisimos dar al programa de Ñeru. No es casual que se llame, porque justamente queremos poner el sello de nuestra condición bilingüe castellano-guaraní como una cuestión que no tiene que ser soslayada. Ñeru es una palabra de origen auténticamente guaraní, no es inventada, y significa la esencia de la palabra, dejar fluir la palabra. Y un poco rescatada de los materiales antropológicos de León Cadogan, el sentido de encontrar en la palabra la cosmovisión auténticamente nuestra, que forma parte de nuestra identidad, en la que queremos recuperar la palabra como el centro del ser humano. Es decir, si damos la palabra, si damos nuestra palabra, ser coherentes con eso. Eso como norte, digamos, porque cuando nosotros somos capaces de comprender lo que escuchamos, comprender lo que leemos, tenemos realmente como sociedad un camino que puede ser de luz y no de angustias y de preocupaciones, porque las personas que pasan por la escuela, por las instituciones educativas, son las que son formadas en esta línea de comprender lo que leen o no comprender lo que leen, e ir pasando, memorizando las cosas, y finalmente son las que van a conducir las instituciones educativas, van a conducir los espacios de grandes decisiones. Entonces estamos jugándonos nada más y nada menos que como país. Dentro de las acciones de Ñeru tenemos, de todos estos ejes que mencionó el ministro, uno esencial, que es que nosotros estamos marcando la diferencia en la forma de trabajar. Vamos a llegar hasta las escuelas con las personas que van a estar enseñando y recordándole al maestro, dándole más herramientas para que lo que habitualmente hacía tenga nueva vida y tenga mejores resultados. Esa va a ser nuestra apuesta, y acompañando con materiales educativos. Y constantemente vamos a ir dando señales de apoyo con estrategias innovadoras o estrategias creativas para mejorar la dinámica de comprensión del aula. De hecho, en breve vamos a lanzar las recomendaciones de inicio de clases y acompañados ya con las estrategias también que tienen que ver con esta línea. Muchas gracias. Nada de este programa se puede realizar lejos de la participación de los maestros. Yo creo que uno de los puntos más trascendentes e importantes en los últimos tiempos es que todas las reformas que se quisieron hacer en educación se hicieron desde otras instancias, no pensando en el maestro. Nosotros desde que llegamos pensamos en el maestro, pensamos en su bienestar y pensamos por sobre todas las cosas en cumplir deudas históricas, en que ellos puedan tener el acceso al salario mínimo del educador, al salario mínimo docente, y que puedan también recibir los recursos atrasados. Hace 4 años tendrían que haber recibido, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con el escalafón. Entonces, no es menor llegar a estos acuerdos, primero porque es una reivindicación histórica donde decimos ustedes los maestros son el eje y el centro. Pero además nos va a posibilitar desarrollar algo que venimos iniciando, que es la carrera docente. La carrera docente es trascendental, es fundamental porque va a permitir que un buen maestro se quede en el aula. El problema que solemos tener en la ejecución de la administración pública es que los incentivos muchas veces no favorecen los objetivos que queremos realizar. Ponemos incentivos fuera del contexto. Por ejemplo, una persona que quiere crecer hoy en la escala salarial tiene que salir del aula y a lo mejor convertirse en director. Y estamos perdiendo buenos maestros. Para ganar a veces
no tan eficaces directores, porque el director se forma en administración y el maestro en pedagogía. Entonces el incentivo no está puesto para que sea un círculo virtuoso. Eso nos va a traer la carrera docente, la carrera del educador, y lo vamos a hacer y lo estamos haciendo con ellos, con los gremios. De manera que eso, más allá incluso de los resultados, el hecho de la conversación es un hecho muy importante, es un hecho de marcar también un estilo y un modo de convivencia, en donde la reflexión, la conversación y el diálogo es el modelo de trabajo. Y aquí quiero hacer un pequeño apartado, porque no solamente lo hemos hecho esto con los maestros. Cuando llegamos dijimos, el MEC es el rector de la educación nacional. Debe recuperar el liderazgo y la rectoría. Y eso no se hace solamente con discurso, eso se hace con conocimiento, eso se hace con capacidad, eso se hace con capacidad de reflexión, de gestión, de diálogo y de inclusión de todos los sectores. Y eso lo estamos haciendo. Y en un punto muy particular de nuestra sociedad, donde todavía existe la discusión de si es o no el ámbito, si le pertenece o no, si hay una autonomía universitaria. Entonces nosotros decimos, no, el MEC, por la Constitución Nacional, es el rector del sistema educativo nacional. No hay otro sistema. Dentro del sistema hay una educación universitaria. Entonces el rector natural tiene que ser el MEC. Este fue uno de los procesos más importantes y más lindos que tuvimos en el ejercicio de la convivencia y la reflexión. Le quiero pedir al viceministro Federico Mora que nos relate brevemente ese proceso que se vivió en el CONES, que fue liderado por un proyecto educativo de conversación, de reflexión, de diálogo y de aglutinar intereses. Es todo un ejercicio que hemos hecho y que propone seguir caminando, no nos vamos a quedar ahí. Hay una propuesta de continuidad en ese camino, pero en un ejercicio de un modelo de gestión muy claro que es inclusivo, incluyente y reflexivo. Gracias, ministro. Así, bueno, indica el ministro la línea de ejercer la rectoría del MEC en los diferentes niveles de la educación, en este caso en la educación superior, donde encontramos un escenario con poca presencia del órgano rector, con poco protagonismo y una poca capacidad de incidir o generar o proponer una agenda de trabajo. Entonces, por una parte, se presentó un proyecto de ley. El proyecto de ley que finalmente no ha sido tratado, queda para ya el siguiente ejercicio legislativo, pero sí también se da el escenario donde se generan unas elecciones y obtenemos como MEC o como representación del MEC una mayoría que nos permite presidir. Y que genera una oportunidad, pero también una presión. Es un ejercicio de mostrar, justificar y de alguna manera fundamentar a qué nos referimos con ser órgano rector y qué tipo de agenda movida por el consenso y el diálogo es la que estamos proponiendo. Entonces, un elemento central de este periodo considero que es la concreción de presidir esta instancia que le había sido de alguna manera esquiva al MEC desde su creación en el 2013. Y por otra parte, el Registro Único del Estudiante, que es el camino para darle trazabilidad al sistema, darle transparencia al sistema, que nos va a permitir efectivamente tener el día a día del estudiante, pero sobre todo también nos va a permitir una planificación, porque las universidades van a contar con datos reales sobre hoy, desde cuántos estudiantes tiene el sistema. Ministro, siempre venimos conversando de esa tasa de graduación que es muy baja, 1 de cada 10 que inicia la carrera culmina. Entonces también nos va a permitir una inteligencia de dónde se quedan, de qué carreras se quedan más, por qué se quedan, en qué zonas de los diferentes se quedan con mayor frecuencia y también respecto a las vinculaciones laborales. Entonces,
Sí, desde educación superior, estos dos grandes focos, por una parte el trabajo con el CONES, el trabajo con ANEAES, tenemos un nuevo instrumento que nos va a permitir la acreditación por fases con foco en la institución. Sabíamos que es muy difícil llegar a la oferta de 6.000 titulaciones que tiene el sistema, entre grado y posgrado, pero sí podemos llegar en torno a las 50 instituciones o universidades que tiene el sistema. Entonces, también ese trabajo con ANEAES, el trabajo con el CONES y la iniciativa del registro único del estudiante de la educación superior. También este proceso de simplificación es interesante incluir dentro del Sí, sistema, ¿verdad? dentro de ese proceso, la simplificación tanto de la gestión, que significa la posibilidad de un estudiante con menos trámites, con mayor facilidad para la obtención del título, pero sobre todo con un proceso de trazabilidad donde el Estado simplifica y ya no te pregunta información que se supone el Estado lo tiene. Entonces estamos dándole inteligencia al sistema, estamos dándole sistemas al sistema, al subsistema, y estamos dándole herramientas que nos van a permitir sobre todo una planificación y sobre todo también una trazabilidad y una transparencia que me parece que son las mayores demandas de la ciudadanía en educación superior. Muchas gracias. Aquí también ver en esta idea que les decía yo del modelo, del estilo, de la conversación, de la reflexión, del diálogo. Le quiero pasar a nuestro viceministro de culto todo lo que significó brevemente, si nos podés explicar la reactivación de los diálogos interreligiosos, ¿verdad? O sea, ese tiempo de conversar y de unir un poco a todo lo que existe en el ámbito de las religiones. Gracias, ministro. Buen día para la gente que nos está acompañando aquí en sala y a través de medios virtuales. Efectivamente, una de las prioridades de la gestión del Viceministerio de Culto es la que tiene que ver con fortalecer el espacio llamado diálogo interreligioso. Tuvimos ya 2 encuentros, 2 simposios en el transcurso, digamos, de nuestra gestión, y en ese sentido también dimos continuidad a lo que se venía haciendo. El último simposio fue particularmente muy importante, se denominó Valores para Mayores. Fue importante no solo por la calidad de la concurrencia, sino que por primera vez, señor ministro, participó una representante hablando de la espiritualidad de los pueblos indígenas del Paraguay en un tema. Y esto creemos que fue innovador y queremos crecer en esa misma línea de dar lugar a las distintas maneras de valorar el mundo espiritual que existen en el Paraguay. Luego vamos a continuar este trabajo ya nomás ahora a comenzar el mes de enero con nuevas reuniones sobre el diálogo interreligioso. Y si me permite, ministro, agregar simplemente que además el Viceministerio de Culto trabaja en la modernización de los procesos administrativos para simplificar los trámites de inscripción de las entidades religiosas y filosóficas. Y en esta misma línea, oficializamos y estatalizamos la creación del Registro Nacional de Cultos, ya por una resolución. Además, señor ministro y audiencia que nos acompaña, también para nosotros fue muy importante recibir de su parte la misión de trabajar en otras áreas, como por ejemplo el fortalecimiento, el apoyo al fortalecimiento y la reactivación de las funciones del Consejo Nacional de Educación y Ciencias. Nosotros somos el nexo entre las áreas del Ministerio de Educación y el CONEC, designados para ese efecto, y estamos intentando también aportar todo lo que sea necesario para que este organismo consultivo de la política educativa funcione adecuadamente. Muchas gracias. Y siguiendo con la idea de los, perdón, ahí en la presentación, siguiendo con la idea de la reflexión, del trabajo, del diálogo, del consenso, no sé si podemos avanzar, por favor, a llegar a los planes educativos departamentales. Lo que hicimos fue ir a cada departamento a conversar con los gobernadores, a reunirnos con los intendentes y hacer en conjunto con ellos, si todavía no lo hicimos en todos los departamentos, pero ya iniciamos ese proyecto, para con ellos en conjunto trabajar, por ejemplo, la microplanificación. Es decir, en territorio, con la gente, con lo que necesita
cada una de esas localidades, porque no hay una persona que sepa más, que reciba más y que viva más intensamente el pedido de la gente que un intendente, ¿verdad? Entonces, poder juntarnos, poder hablar de nuestro proyecto educativo, poder tener el intendente, el gobernador y nosotros desde el MEC Central la misma línea orientadora del trabajo, nos va a ayudar a hacerlo con más rapidez, nos va a ayudar a ser más eficaces y más eficientes. Entonces, en este contexto de diálogo es fundamental que podamos entender las prioridades que nos trazamos. Y en ese sentido, la primera infancia juega un papel muy importante, muy importante. Esto es absolutamente imprescindible que trabajemos con los municipios, que trabajemos en concordancia con salud, en concordancia con el MINA, siempre mostrando esta idea de reflexión, diálogo, conversación, porque la primera infancia es transversal. La primera infancia no tiene una exclusividad en el Ministerio de Educación. La primera infancia depende de la salud, depende de tener los servicios de cuidado básico. Y aquí hay alternativas que estamos trabajando muy importantes para proponer la creación de más de 100 espacios educativos para la primera infancia, educativos digo de desarrollo, en donde podamos estar todas las instancias en conjunto. Estamos trabajando con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia muy de cerca para desarrollar y afinar esta propuesta. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando vemos la dificultad de aprendizaje, cuando el niño a los 5 años llega al preescolar, muchas veces ya llega con un déficit muy importante en el desarrollo de sus conexiones cerebrales, de sus conexiones neuronales. Y eso se debe a la falta de estímulo y fundamentalmente a la dificultad de la alimentación. Entonces son dos ejes que estamos atendiendo para la primera infancia y que lo vamos a hacer con mucha fuerza. Creemos que ahí está, no lo digo yo, las últimas pruebas de SNEPE muestran desde la aparición de lo que se llamó el K4, muestran pequeñas mejorías, pero muestran mejorías en la salida del tercer grado en aquella población que tuvo K4. Hay indicadores nuestro SNEPE está mostrando que es una política que produce mejores resultados. Por lo tanto, no solo hacer los K4, sino extender ya hasta los 2 años, desde los 18 meses, es fundamental ese servicio en la primera infancia. Y eso es lo que estamos desarrollando. No podemos descuidar lo que significa la otra punta, digamos, ¿verdad? La educación media, y dentro de la educación media, la educación técnica, la formación profesional, y generar aquí, a partir de ideas como la educación dual, la gestión del aprendizaje desde el mundo teórico, pero también desde el mundo práctico, operativo. Que el joven que termina la escuela tenga un recorrido, tenga un camino, tenga una posibilidad de empleabilidad. No porque querramos que ahí se quede el joven, sino porque creemos que la persona que al terminar la escuela, el colegio, puede hacer algo, insertarse en la sociedad, eso le permite también tener una continuidad después de estudios superiores, ya sea tecnicatura o quizás optar por la educación universitaria. Pero es fundamental que tenga una oportunidad laboral el joven que termina la escuela. Yo siempre digo, la escuela es una formación del desarrollo humano, dura 12 años muchas veces, 14 años para otros, pero independientemente del tiempo, cuando termina, uno se pregunta qué sabe hacer. Uno se pregunta qué sabe ser, qué persona es. Uno se pregunta, ¿qué convivencia tiene? Y uno se pregunta, ¿cómo está? Y ahí vemos que no hemos desarrollado habilidades para ser humano, no hemos desarrollado saberes, no hemos desarrollado haceres. Por lo tanto, la educación media es fundamental que podamos darle ahí un énfasis particular para lograr esa conexión del joven consigo mismo, con el mundo laboral, con el mundo del estudio. Un aspecto muy importante para nosotros es la educación de indígena. Es crucial para preservar nuestra rica herencia cultural, este conocimiento ancestral de nuestras comunidades.
Es importante que la educación la podamos hacer territorializada, es decir, respetando las culturas, respetando las localidades. Creemos que vamos a hacer un gran aporte ahí, estructurando con ellos, estableciendo sus propias supervisiones, sus propias direcciones, con ellos, trabajando mano a mano con ellos en lo que ellos necesitan para insertarse al sistema de educación. También, y no quiero dejar de mencionar porque me parece que es un hito importante nuestra alianza con el Ministerio de Obras Públicas. Es para el Ministerio de Educación un recurso muy importante el apoyo que nos va a dar el Ministerio para construir, el Ministerio de Obras Públicas. Si bien el Ministerio de Educación va a trabajar en el diseño, y aquí quiero hacer distinciones, cuando vamos a trabajar en las obras, hemos visto en la experiencia del Ministerio de Educación que muchas obras no se pueden concluir porque se licita desde la perspectiva y la priorización regional, donde dice el director, me gotea el techo. Se hace una licitación para arreglar la gotea, cuando uno levanta el techo, resulta que no tiene ya maderamen porque fue comido por el cubilí. Y no había sido la gotera, sino que estructuralmente tiene que cambiar no solo el techo, sino los cimientos. Y esa es otra obra, porque se licitó solamente el cambio de 3 tejas. Eso nos tiene parados. Ha hecho que la infraestructura y el desarrollo de la infraestructura en los últimos años en el Ministerio no haya podido seguir el ritmo de lo que nos trazábamos, el ritmo de lo que queríamos. Porque encontrábamos obras que tenían que ser hechas de nuevo. Eso nos lleva a pensar la necesidad de tener, antes de intervenir, un estudio distinto, diferente, de la patología, de las enfermedades que esa construcción pueda tener, de las dificultades esenciales que esa construcción pueda tener para que el proyecto de construcción sea adecuado a cada una de las escuelas. Y eso es un cambio paradigmático. No vamos a hacer ya reparaciones con lo que a alguien le parece, sino vamos a hacer las reparaciones reales que la escuela necesita. Es un cambio paradigmático que creemos nos va a ayudar a ganar tiempo, nos va a ayudar a que nuestras intervenciones sean adecuadas, nos va a ayudar a que las licitaciones sean adecuadas y nos va a ayudar a que el Ministerio de Obras entre en rápidos sistemas de construcción estructurales que nos permitan tener en menor tiempo la mayor cantidad de escuelas refaccionadas en toda la historia de la educación. Ese es nuestro desafío y ese es nuestro compromiso. Por eso nuestra felicidad de hacer este trabajo en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas. Y algunas ideas que fueron muy interesantes, como esta, por ejemplo. Ustedes saben que en torno al deporte el Paraguay se desarrolla muchísimo. Y dentro del deporte, en el fútbol en particular, hay casi más de 4.000 jóvenes entre 14 y 17 años que juegan al fútbol y que por algún motivo dejan de estudiar, porque la actividad deportiva les lleva más tiempo. Firmamos un convenio con la APF y con la asociación o con el gremio de futbolistas para que todos los estudiantes, para que todos los que juegan al fútbol, practican al fútbol entre 14 y 17 años, terminen sus estudios. Este es un hecho fundamental. Es una población muy importante que tiene tiempo para hacerlo, pero que por algún motivo no pueden tener la llegada a las escuelas. La escuela va a llegar a los centros del desarrollo deportivo. Y creemos que es una alianza no solo para Paraguay, tengo que decirlo, ya tengo pedidos de otros ministerios de educación y deporte de otros países de Sudamérica para conocer esta iniciativa por el impacto social que tiene. Por eso creemos que es un hecho muy trascendente y lo mencionamos aquí, ¿verdad? Así tenemos muchas otras acciones como las que hablamos con la mesa técnica de estudiantes, trabajar en el voucher para el bachillerato técnico, trabajar en el billete para el transporte, trabajar en una serie de medidas que ayuden al joven a poder también estar inserto en la dinámica de la vida social, en la dinámica de la vida escolar, por sobre todas las cosas. Entonces, también hay que agradecer ese esfuerzo que han hecho todos, que ha hecho el equipo para coordinar
el diálogo con los estudiantes, para restablecer la mesa estudiantil y para que esa mesa estudiantil vaya teniendo sus propios objetivos, se vaya trazando sus propias metas y nosotros podamos ir creciendo con ellos. Nos parece que es también un hecho lindo de destacar. Y por último, hablar de este proyecto Sumar, que es un proyecto que reúne a 22 instancias de gobierno hoy, que nos juntamos para poder proponer un programa integral para prevenir el abuso de sustancias. Psicoactivas le llaman, pero vamos a hablar en términos comunes, drogas. Es un proyecto muy interesante donde la escuela se abre para ofrecer un servicio de activación. Porque las personas que están en acciones de marginalidad, como su nombre indica, al margen de, son personas que necesitan la oportunidad de integrarse a algún sistema. La escuela es el sistema integrador más simple, más sencillo, más accesible y de mayor impacto. Porque las escuelas se van a abrir para que las personas puedan desarrollar la activación física, para que las personas puedan desarrollar arte, para que las personas puedan desarrollar danza, pintura, música, para que las personas puedan desarrollar procesos de lectura. Y eso tiene que ver y se vincula muy bien con esta campaña, porque fundamentalmente cuando la persona se encuentra fuera del contexto social, marginada, y su emocionalidad desborda su cuerpo, es cuando esa persona es proclive a entrar en cualquier vicio. El cigarrillo, el alcohol son las puertas de entrada después para las drogas. Por eso la activación física, la activación del mundo de las ideas, la activación del arte, hace que la persona pueda, ese desborde emocional, encontrar contención corporal. Y ese es el proyecto que vamos a desarrollar en las escuelas abiertas ahora, un proyecto que va a sumar a esta campaña, en donde desde el ministerio trabajamos la prevención. En la sociedad siempre tenemos 3 sistemas para funcionar. En general nos gusta el punitivo, la sanción y el castigo, porque es el más visible y probablemente el más fácil. Pero después existen otros 2 sistemas, el de los incentivos, donde tenemos que aprender a poner los incentivos en los lugares adecuados, y el de la educación, que es el de la seducción, que es el de la incorporación de la persona a la vida, que es la activación del sentido de la vida de los jóvenes. Eso es lo que hacemos en educación, eso es lo que hacemos en el programa Sumar, y eso es lo que estamos haciendo con esta propuesta de abrir nuestras escuelas en el verano, abrir nuestras escuelas en las vacaciones para que los jóvenes y los chicos puedan ir a desarrollar actividades que le dan sentido a la vida. Una de las cosas que nos trajo la pandemia, que es bastante complicada, tiene que ver con el aumento de las dificultades socioemocionales. Y eso se produce porque en ese tiempo de crisis cambia drásticamente el sentido de la vida. Hay cosas que pierden sentido y hay otras cosas que empiezan a cobrar sentido. Y en esa dinámica de no poder hacer lo que tiene sentido y hacer lo que a veces no tiene sentido, ocurre que hay una crisis, un cambio, una afectación del mundo emocional. Por eso la escuela propone actividades que te ayudan a dar sentido a la vida. Finalmente, agradecerle a todos los padres porque pudimos de nuevo juntarnos, y no es que no vamos a tener puntos de vista distintos o dificultades, pero tenemos la convicción de que también tenemos puntos de encuentro y podemos trabajar juntos. Reactivamos la mesa técnica de padres para poder trabajar en pos de apoyar el desarrollo pedagógico, apoyar el desarrollo de estas iniciativas que le traen de nuevo sentido a la vida de nuestros hijos, sentido a la vida de nuestros jóvenes. Ese es el proyecto más lindo que tenemos y que queremos compartir con los padres y que queremos que ellos se sumen a esta tarea educadora desde esa perspectiva. Apoyarnos en casa, donde tenemos que fortalecer la familia. El eje central del trabajo es fortalecer la familia. Desde que tenemos crisis en la familia, tenemos una crisis también dentro de la sociedad. Así que desde la escuela haremos nuestro trabajo, pero necesitamos ese brazo
ese acompañamiento de papá, ese acompañamiento de mamá, no solo acá en el ministerio, en la escuela, en el día a día, en la cotidianidad, en escucharle a tu hijo, en sentarte a mirar qué está haciendo, qué no está haciendo, si está feliz, si no está feliz. Es importante. Es una acción clave que también queremos trabajar con la familia en la formación y capacitación de cómo ser papá, mamá, hoy en un mundo tan complejo, tan complicado, tan conflictivo. No es una tarea fácil. Por eso estamos felices de poder trabajar en equipo, trabajar en conjunto y abrir desde el Ministerio de Educación una dinámica. Me pone muy contento, muy feliz que hoy la gente dice, nos atendieron bien, nos atendieron rápido. Esa es nuestra dinámica. Estamos para trabajar para la gente, para que las cosas pasen en tiempo, en forma y para que podamos desarrollar el sentido de la vida de nuestros niños, de nuestros jóvenes y que podamos comprender y entender lo que leemos para abrirnos al mundo. Felices de compartir con ustedes este tiempo, desearles el inicio del 2024. Nosotros estamos muy entusiasmados, con mucha convicción y con mucha decisión de realizar todas las acciones pertinentes para que tengamos un 2024 excelente en educación. Y lo último, no menor, porque sea último, vamos a medir la educación en un año. No vamos a esperar los procesos de 5 años, 3 años. La educación cambia cada 5. Nosotros el año que entra, el 2024, a finales del 24, vamos a medir. No podemos pasar mucho tiempo sin tomarnos un análisis de sangre, un análisis de cómo está nuestro ritmo cardíaco, de cómo está nuestra presión. Es necesario que a la educación le tomemos ese análisis cada año, porque eso nos va a permitir reajustar a tiempo, saber si nuestro programa lectoescritor funcionó, cómo funcionó, dónde no funcionó, qué ajuste tengo que hacer. No podemos esperar 5 años, no podemos esperar 3 años. Entonces, desde este tiempo que se inaugura hoy, vamos a medir lo que hacemos. Vamos a tener la unidad de medida del progreso para ponernos frente a ustedes a final de año y decirles, así creció la educación. 180 días de clase queremos tener y los 180 días queremos que nuestros niños coman en las escuelas. Ese es nuestro desafío. Nuestro desafío es no tener escuelas con letrinas cero. Ese es nuestro desafío. Nuestro desafío es llevar agua a las escuelas. De manera que con esto que estamos diciendo, ustedes nos evalúen, nos midan y midan la gestión. No para medir al ministro, sino para medir cuánto progresó la educación de nuestros hijos. Desearle un buen año 2024 con lo mejor que nos pueda pasar. Nosotros estamos en un equipo. Estamos juntos en un equipo para ayudarle. Aquí no hay una sola golondrina, nos hace primavera. No hay un ministro, hay un equipo. Y detrás de estas cámaras hay muchísima gente que nos ayuda todos los días a que podamos salir adelante con la educación de tu hijo, con la educación de tu hija. De manera que tenemos confianza, tenemos mucha energía, estamos muy comprometidos y estamos listos para entregar lo mejor de nosotros para el engrandecimiento de la educación paraguaya. Gracias a todos y les invito a ver un video. Para el Gobierno Nacional, la educación es una prioridad indiscutible. Nuestra gestión se centra en las personas, en su aprendizaje y en su futuro. Por eso nos enfocamos en las intervenciones pedagógicas que mejoren el aprendizaje en lectoescritura y oralidad, el pensamiento lógico-matemático y las ciencias. Implementamos el Programa Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad NIERE, para que todos nuestros estudiantes lean y comprendan mejor lo que leen en nuestras 2 lenguas oficiales. Queremos que los estudiantes desarrollen mejores competencias comunicativas y disfruten leyendo en todas las etapas escolares. Honramos la deuda del escalafón docente. Sentamos las bases de un trabajo colaborativo en pos de la mejora de las condiciones laborales de los educadores. Instalamos una mesa de trabajo permanente por la carrera docente. Cumplimos nuestras obligaciones con las maestras madres y los docentes que las reemplazaron por maternidad. Trabajamos para transparentar el proceso de selección de profesionales. Apostamos por el capital humano avanzado.
Fortalecemos la formación continua inicial de los educadores. Brindamos apoyo económico en concepto de becas de estudios para la educación superior, tan esenciales para democratizar el acceso a la educación y fomentar la excelencia académica. Promovemos la participación de las comunidades educativas, incorporando a todos los actores de manera a establecer acuerdos que nos lleven al mejoramiento y la construcción conjunta de una educación acorde a las necesidades de las comunidades. Realizamos las mesas técnicas de trabajo con líderes estudiantiles, con el compromiso de trabajar juntos en sus inquietudes relacionadas al bienestar estudiantil. Fortalecimos la participación activa de los padres, reconociéndolos como importantes actores dentro del sistema educativo nacional que acompañan y enriquecen nuestra labor. Fortalecimos los espacios de diálogo con representantes de gremios docentes, colaborando estrechamente para definir acciones que garanticen mejores condiciones laborales a los maestros de todo el país. Recorremos los departamentos del país para que cada comunidad construya de forma participativa su plan educativo departamental, con miras a mejorar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes, considerando sus propias realidades y necesidades. Los niños nos impulsan a seguir trabajando incansablemente para proporcionarles un camino lleno de oportunidades y sueños realizables. Fortalecemos el vínculo emocional y cognitivo de los niños. Fomentamos entornos llenos de risas, juegos y aprendizaje para nuestros niños. Estamos fortaleciendo la educación técnica y formación profesional de acuerdo a las características de cada territorio. Conformamos consejos educativos empresariales para el apoyo de la educación técnica y formación profesional. Implementamos módulos formativos asociados a perfiles profesionales. Trabajamos en conjunto con los pueblos indígenas, respetando sus costumbres y tradiciones. Buscando su participación activa, mantenemos un diálogo constante con miembros del Consejo Nacional de Educación Indígena. Nos acercamos a un futuro educativo más conectado. Es fundamental que los docentes se apropien de la tecnología. Por eso, brindamos constantes capacitaciones a nuestros educadores, sin dejar de lado la dotación de equipamientos y conectividad en las instituciones. Trabajamos en la simplificación de trámites para la educación superior, mejorando los procesos académicos en beneficio de miles de estudiantes que egresan de distintas carreras universitarias a nivel nacional. En el marco de la transparencia y eficiencia, apuntamos a instalar el RUE superior para contar con la trazabilidad del trayecto académico de los estudiantes. Avanzamos en la reactivación de los diálogos interreligiosos, buscando construir puentes hacia la paz y promover la educación en valores, fomentando la comprensión y armonía. Suscribimos un convenio de cooperación con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para que juntos podamos seguir trabajando en la calidad de la infraestructura escolar. Nos sumamos a la campaña Retoma tus estudios, dirigido a futbolistas que deseen terminar sus estudios. Otorgamos a estudiantes del bachillerato técnico voucher para la adquisición de materiales necesarios. Entregamos medio pasaje a estudiantes de 75 instituciones educativas de Alto Paraná e Itapúa. Y en Capital, Central y Presidente Hayes, estudiantes de 803 instituciones educativas recibieron tarjeta de billetaje electrónico. Nos adherimos a Sumar, plan de acción contra el abuso de drogas que trabaja con las familias y las instituciones con actividades constructivas para nuestros niños y jóvenes. Afirmamos que la educación es el camino para construir el país que queremos y estamos comprometidos en brindar a todos los estudiantes las oportunidades que necesitan para alcanzar su máximo potencial, acompañándolos en este proceso.